Perspectivas y pensamientos en la literatura peruana de Ciro, Alegría y César Vallejo durante la primera mitad del siglo XX. La literatura es memoria viva, refleja historia, identidad y cultura. La peruana destaca por unir tradición y modernidad, denunciar injusticias y celebrar su riqueza cultural. En el norte del Perú, la región de la Libertad se alza como el territorio que vio crecer a los grandes literatos de la nación, guardianes de una herencia que trascendió fronteras. Ellos son... Bueno, no nos precipitemos, conviene regresar al inicio. Durante esta década, la literatura comenzó a nutrirse de los cambios sociales y políticos. La Guerra Mundial no influyó de manera directa en las primeras obras de César Vallejo, centradas en la experiencia andina y en las tensiones sociales de su tiempo. Sin embargo, el clima cultural de posguerra, atravesado por la crisis de valores europeos y un hondo desencanto intelectual, puede entenderse como un preludio de las preocupaciones que más tarde, ya en Europa, nutrirían su mirada crítica y de alcance universal. En ese sentido, más que una influencia inmediata, la guerra funcionó como un presagio de las temáticas que Vallejo desarrollaría con mayor hondura en su etapa madura. Como los heraldos negros. Este poema abarca diversos temas en cada uno de sus versos. Uno de ellos es el sufrimiento humano inexplicable. Este es el eje central del poema. Desde el primer verso, el hablante se enfrenta a una experiencia que lo sobrepasa. No se trata del dolor cotidiano, sino de un sufrimiento desbordado que desafía la razón y la palabra. Por ello, la frase «yo no sé» se repite como una confesión de ignorancia, de impotencia frente a lo que no se puede comprender ni prevenir. Otro de los temas vistos en este poema es la fatalidad y el destino trágico. Los golpes aparecen como enviados por una fuerza ciega cruel, golpes como del odio de Dios. Aquí Vallejo entra en el terreno de la blasfemia. No se trata de una negación directa de Dios, sino de una duda radical sobre su bondad. Al imaginar que esos golpes pudieran ser productos de un odio divino, el hablante plantea una visión del mundo regida por el absurdo, donde el sufrimiento no tiene propósito ni consuelo. La pérdida o crisis de la fe es uno de los temas vistos también en este poema. Vallejo fue criado por un entorno católico muy tradicional, pero a lo largo de su vida atravesó una profunda crisis religiosa. En los heraldos negros encontramos poemas que no solo transmiten el dolor existencial, sino también la dureza de la vida andina. Un claro ejemplo es Los Arrieros, donde la voz poética eleva símbolo a la figura del trabajador serrano. En este poema se puede reconocer diversas ideas, como el hombre andino vive la explotación laboral, el indígena reconoce su identidad y la cultura andina. El pueblo serrano valora la sencillez y simpleza de la vida rural. Los sentimientos reconocidos en la composición son el dolor, la angustia que viven estos trabajadores a causa de la explotación, la fortaleza que ellos tienen, la felicidad, pues reconoce su valor y su cultura, y la resiliencia. Poema La Cena Miserable. En el primer apartado, la temática es la desconfianza en Dios como consecuencia de la tragedia humana. Ante esto, la desconfianza y tristeza. En el segundo apartado, la pobreza como sufrimiento. No protesta por él, sino también por toda su comunidad. Se deduce que la igualdad económica no existe y provoca la tristeza del pobre. En el tercer apartado, se aborda la indiferencia de Dios ante el sufrimiento humano. Se puede deducir que la posesión de poder provoca la indiferencia hacia los pobres. Lo que motiva esta obra lírica es el sufrimiento de la gente pobre a diferencia de la adinerada, lo cual observó cuando trabajó en las minas. El oncenio de Augusto Leguía constituyó un periodo decisivo en la formación literaria de Ciro Alegría. Durante esos años, el poder centralista favoreció a los grandes hacendados y profundizó la explotación de las comunidades campesinas, especialmente en la sierra norte del país, espacio donde el escritor creció. En la década de 1920, la Revolución Rusa inspiró en César Vallejo una visión más crítica y comprometida con lo social, que se plasmó en obras como Rusia en 1931, donde expresó su admiración por la experiencia soviética. Ciro Alegría vivió de cerca las tensiones políticas del país y se vinculó al movimiento aprista. En la década de los 30 aconteció un hecho histórico, el cual es la Guerra Civil Española. ¿Cómo se relaciona este hecho con una de las obras de César Vallejo? Una obra titulada España, aparta de mí este cáliz. Pues esta obra está conformada por diversos poemas que fueron escritos cuando el poeta, adhiriéndose a la filosofía marxista, decide trasladarse a España para colaborar con la Guerra Civil Española. Allí Vallejo se encuentra con una nueva forma de pensar que le permite subsanar las dudas cristianas de sus primeros versos. Analizando un poema en el cual está relacionado este hecho histórico, es el poema titulado Masa, que asume En los perros hambrientos se ven temas importantes, tales como la relación entre humanos y animales, que no solo son mascotas para ellos, son esenciales en la vida y en el trabajo rural.
También se puede ver la cosmovisión andina, que es muy importante para ellos, además de tristemente pasar por pobreza y supervivencia. Se destacan la riqueza histórica y cultural de la sierra peruana, con referencias a tribus incaicas como los Huanca y la descripción de los indígenas y su entorno. También se resalta el mestizaje humano, reflejado en la diversidad racial del pueblo y la relación íntima con el paisaje andino, mostrando la vida junto a los cerros y plantíos. Capítulo 3. Ancho y largo era el mundo. Ese día los gendarmes le cayeron de sorpresa. Llevan presos a los hombres o requisan caballos, vacas, ovejas y hasta gallinas. Uno de los gendarmes bajó del caballo y le dio una bofetada. Amarró seguidamente al Mateo por las muñecas, los brazos a la espalda. Plasma el abuso de autoridad. Se los llevaban por servicio militar. Se describe al mestizo con riquezas de detalles físicos y vestimenta, mostrando la mezcla cultura andina, hispánica. Además se evidencia la presencia del cristianismo entre los indígenas como resultado de la evangelización española. Se destacan las plantas andinas como la rantalla y la pacra. Se refleja la vulnerabilidad de las mujeres y niñas en las alturas, mostrando la dureza de la vida cotidiana en la sierra. Estos pasajes muestran la crítica de alegría a la injusticia y la corrupción y cómo los pueblos, pese a la manipulación y opresión, sobreviven gracias a la resistencia que les brinda la religión y la fuerza frente al poder central. El capítulo muestra el abuso de poder de hacendados y fuerzas policiales sobre los indígenas, mientras estos, ligados a sus tierras y raíces, resisten con identidad y valentía frente a la opresión. El capítulo refleja la tristeza y la agonía provocadas por la sequía, mostrando cómo la hambruna afecta tanto a los hombres como a los animales, resaltando el sufrimiento colectivo en la comunidad andina. Muestra la hambruna en su punto más crítico, donde humanos y animales mueren por falta de alimento. Se evidencia el sufrimiento extremo del pueblo, reflejando a su autopercepción como perros hambrientos, y como su esfuerzo constante apenas garantiza la subsistencia de ellos y de sus animales.